Hermanos y hermanas. Buenas noches a todos. Esta noche vamos a explicar juntos el misterio de la nueva vida. Es decir, ¿qué debemos hacer para que la vida crezca? En estos últimos 2 o 3 días, el Padre ha revelado muchas veces a diferentes hermanos y hermanas, permitiéndonos presenciar con nuestros propios ojos como las hermanas que no quieren obedecer. El Padre Celestial, al contrario, las llama filtradas. Eso nos hace comprender que debemos andar en el camino de Dios. Justo esta tarde, el hermano Sibo, cuando estaba cansado y tomaba una siesta, hubo una frase que dijo que si no funciona, si no andamos según la voluntad del Señor Jesucristo, la vida espiritual de algunas personas morirá a mitad de camino. Morir a mitad de camino significa que esta persona originalmente tenía cierta vida, pero al final no tiene vida espiritual, lo que significa que morirá. Es un poco como cuando Dios le dijo a Adán que si no andaba según la voluntad de Dios y comía del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces Adán moriría. La muerte de Adán solo significa que la vida espiritual de Adán murió. El espíritu interior nacido del Espíritu Santo, el espíritu de la nueva creación, moriría por eso. Hoy decimos que el Señor Cristo ordenó andar según la voluntad del Señor Cristo, andar según las enseñanzas del Señor Cristo. Entonces, ¿qué significa andar según las enseñanzas del Señor? Las enseñanzas del Señor son para edificar a Israel. Si alguien entiende esto pero no lo hace, sino que, al contrario, no quiere obedecer, es posible que incluso lo que ya tiene le sea quitado por el Señor. Porque la voluntad del Padre y la voluntad del Señor es dar la orden de edificar a Israel, para que la nación de Israel reciba a este niño de Apocalipsis. Este niño es una gran nación. Este niño es el Hijo de Dios, el Hijo del Señor. El hijo del hermano Sibo de Israel son todos los israelitas, es decir, el niño de Apocalipsis. La voluntad del Padre es que edifiquemos. Si podemos escuchar y entender, seremos bendecidos al edificar. Pero si, tras escuchar la verdad, actuamos según nuestra propia voluntad, haciendo las cosas a nuestra manera, entonces podríamos ser disciplinados por el Señor Jesucristo. Y posiblemente ser reprendidos. Porque ayer o antes de ayer, con respecto al asunto del hermano Caleb, ya se sabía claramente que iba a ser disciplinado severamente. Ojalá solo sea disciplinado y no abandonado. Porque cuando el hermano Caleb se fue, parece que fue alrededor de las 11 o 12 de la mañana. En ese momento, la hermana Zhao Eng estaba a punto de preparar té para el hermano Sibo, usando el té que el hermano Caleb había comprado y regalado al hermano Sibo. La hermana Zhao Eng suele ser muy prudente al hacer las cosas. Sosteniendo ese paquete de té en su mano, accidentalmente una fuerza muy grande, lo tiró al suelo y se rompió. Y luego se esparció por todo el suelo. Era una caja de té envuelta en papel, una caja de cartón. Realmente fue muy extraño. ¿Cuál fue la razón? Más tarde, 1 hora después o algo así, alguien dijo que el hermano Caleb se había ido. Luego, al día siguiente, el padre dijo que lo disciplinaría muy severamente. Ojalá solo sea disciplina y no sea abandonado. Si uno tienta a Dios repetidamente, eso sería algo terrible. Porque todos vimos a los israelitas, el antiguo Israel. Los antiguos israelitas, al no escuchar las enseñanzas de Dios, tentaron a Dios 10 veces. Dios se enfureció contra Jehová. Dios se enfureció y juró no dejarlos entrar a la tierra de Canaán. Y además volvió a jurar, después de unos cientos de años, en los Salmos de David, Dios juró diciendo que no les permitiría entrar en su reposo, y que no obtendrían la vida eterna. Entonces entendemos el principio del Padre Celestial. Entonces no podemos actuar según nuestra propia voluntad. Entonces, ¿qué es la disciplina de Dios? Tal vez podamos dar un ejemplo. El hermano Sibo no se atreve a decirlo a la ligera, pero el hermano Sibo, según las enseñanzas de la Biblia, por ejemplo, había un hombre. Ese hombre era el sumo sacerdote Elí. Sus hijos eran desobedientes. Y luego, él tampoco reprendía severamente a sus hijos. Al final, la disciplina de Dios para el sumo sacerdote Elí fue hacer morir a Elí. Ya no se llama disciplina. Lo desechó directamente. Y también hizo morir a sus 2 hijos el mismo día. Dios se enfureció. Él realmente iba a hacer eso. Diríamos, no puede ser, Dios es misericordioso. Puedo traicionarlo muchas veces y está bien. Muchas veces, me he ido muchas veces. Y he vuelto muchas veces, pero no es así. Hermanos y hermanas,
En el Apocalipsis hay Hubo una vez, en el Apocalipsis, un tiempo de un día, que es, ¿cuál? El hermano Sibo no se acuerda. ¿Qué sello era? Parece que era el sexto sello o el quinto sello. O cierta trompeta. Que cuando sonó, Dios decretó liberar a los 4 ángeles del gran río Eufrates. Los ángeles que estaban atados allí. Y así hizo que esos 4 ángeles guiaran a 200 millones de ángeles. Para matar a 1/3 de la humanidad en una hora de un día. Esto es lo que los hermanos y hermanas con sus propios ojos han leído en la Biblia sobre el tiempo de un día, y también se fijó un día determinado para matar a 1/3 de la humanidad. Por lo tanto, ¿a qué personas considerará despreciables el Padre Celestial? Aquellos que no quieren aceptar su salvación y además, que tientan a Dios una y otra vez, tentando a Dios. Entonces, dado que no son dignos de la gracia, Dios, en el lapso de un día, destruyó a 1/3 de la humanidad. Entonces no podemos tomarlo a la ligera. No podemos ser ligeros, no podemos tentar a Dios. Porque, según el relato de Moisés en la Biblia, no tentaréis a Dios. Porque algunas personas tentaron a Dios. Dios se enojó, y sufrieron daño. Entonces el Padre Celestial se enojó, y en un día destruyó a más de 1000 o 2000 personas. Eso fue en el incidente donde adoraron al becerro de oro. Comprendemos entonces que el Padre Celestial no puede ser tentado. Pensé que significaba que el Padre Celestial tiene misericordia de nosotros muchas veces, que Él será misericordioso, que Él tendrá amor leal, que Él no nos abandonará. Tal vez realmente no nos abandone. Pero ser disciplinado por Él es realmente terrible. Si necesitamos que Dios use esta cuerda para refrenarnos. Como un asno que es desobediente. Y entonces el dueño necesita usar esta cadena de hierro para perforar su nariz. Y después de perforarle la nariz, y luego usar un anillo de hierro a juego para pasarlo por la nariz, tirando de él, tirando del anillo de hierro a juego, para que entonces obedezca. Si es así, entonces la sensación de que te perforen la nariz realmente no es agradable. Pero nuestro Padre Celestial Jehová es misericordioso. Pero debemos entender la misericordia de Dios. Y así debemos estar aún más agradecidos con Él. Estar aún más agradecidos con Él, con un corazón temeroso y piadoso para agradecerle. No digamos, el Padre Celestial tendrá misericordia de mí. De todos modos puedo volver cuando quiera. No hagamos eso. Porque en la Biblia vemos muchas situaciones hermosas que nos enseñan que no debemos tentar a Dios. Pero si una persona sabe cómo esforzarse al máximo para obedecer la voluntad de Dios, y a pesar de ser obstaculizado muchas veces por Satanás, sigue esforzándose al máximo para edificar a Israel, entonces edificar la nación de Israel es edificar el reino de Dios. Este es el reino de Dios que entendemos, es decir, el Israel del nuevo pacto. Si venimos a construir el reino de Dios, entonces Dios bendecirá, así como esta vez las 2 hermanas. Es decir, cuando la hermana María y la hermana Ruth vinieron, ese día la hermana María recibió una voz que decía, añadir gloria. ¿Qué significa añadir gloria? La hermana María ciertamente ya ha recibido gloria. Porque antes construyeron el templo juntas. Y también sirvieron al Señor juntas, sirviendo al Padre Celestial, amando mucho al Señor Padre Celestial. Esta vez ella finalmente ha venido. Entonces, si su gloria anterior era grande, ahora será aún mayor. Se le añadirá gloria. Esto es para que entendamos que ahora solo queda un tiempo tan corto. No podemos perder la corona que el Padre Celestial nos dio debido a nuestra propia necedad. Así como el Señor Cristo dijo a los hermanos y hermanas de Filadelfia, Jesucristo dijo, retén con fuerza tu corona, para que nadie tome tu corona. Entonces, si decimos que porque el Padre Celestial ya lo ha prometido, por lo tanto mi corona no se perderá. Decir esto, parece que el Padre Celestial realmente lo determinó, pero ¿acaso el Padre Celestial ha dicho explícitamente que es seguro? Incluso si nos apartamos de Dios, incluso si adoramos ídolos, ¿Dios nos lo dará igual? No es así. El Padre Celestial parece decir que lo recibirás. Ve y busca recibirlo, lo prometido por el Padre Celestial. ¿No fue acaso lo mismo en la antigüedad para los israelitas? El Padre Celestial también les dijo, vayan a la tierra que fluye leche y miel. Ya se la he prometido a sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Vayan y la recibirán. Ya la he destinado para ustedes. Pero al final Dios no se la dio. ¿Por qué Dios no se la dio? Dios estaba dispuesto a dársela. Pero ellos no mostraron una fe que correspondiera. Por eso, la promesa original de darles la tierra de leche y miel. Aquellos que salieron de Egipto con Moisés no la recibieron.
sino que la recibieron los nacidos en el desierto. Entonces, la promesa del Padre Celestial a los 12 hermanos designados fue prometida a Sibo. Fue prometida. Y la promesa requiere que los hermanos correspondientes. ¿Y las hermanas? Que los hermanos correspondientes muestren una fe correspondiente para igualarla y así recibirla. Demos otro ejemplo. Antes había una hermana llamada hermana Liu Gyua. ¿Le dio el Padre Celestial una promesa? Sí, se la dio. Ella también lo vio en un sueño. Pero no mostró la fe correspondiente. Para igualarla. Así que parece que su promesa, tal vez su corona fue arrebatada por otra persona. Antes hablábamos de una mujer llamada Zimai, que en un sueño trabajaba junto con el hermano Sibo. Fue en un sueño. Ella se oponía constantemente al hermano Sibo. Entonces, apareció una hermana. La hermana Rebeca apareció en el sueño. Y fue muy obediente, dispuesta a ejecutarlo juntos. Al final, ella obtuvo la corona de reina. ¿Por qué fue esto? Originalmente podría haber sido para alguien, pero esa persona no fue digna. Así que fue quitada y dada a quien estuvo dispuesto a caminar según la voluntad del Señor. También vemos a la reina Esther. El libro de Esther. Hermanos y hermanas, cuando leen el libro de Esther, originalmente había una mujer llamada Vasti, que era considerada la mujer más hermosa de todo el imperio persa. Y se convirtió en la reina del rey Asuero. Entonces, esta reina no quiso escuchar al rey Asuero. Y al final, ¿no fue el puesto de reina arrebatado por Esther? Este hecho es real. Esther arrebató el puesto de reina, porque la mujer llamada Esther era muy obediente, muy sumisa. Y por eso lo obtuvo. Pero Vasti pensaba, soy la mujer más hermosa del mundo. El rey me ordenó ir allá. Y si no escucho, no importa. Entonces, al final, tal vez ella lo perdió. A partir de entonces, Vasti se convirtió en la reina depuesta. Entonces sentimos que Dios hizo que los antiguos profetas registraran la Biblia. Para enseñarnos a nosotros, sus hijos, a tener sabiduría. Para ver a aquellos hermanos y hermanas que recibieron bendiciones, ellos. ¿Cómo lo hicieron? Al verlo, lo imitamos y así tenemos sabiduría. Al igual que con el hermano Sibo. Originalmente, tampoco era seguro si el hermano Sibo era israelí. Pero en un sueño, una vez soñó con 2 personas. El hermano Sibo y otra persona trabajaban en una gran empresa. Este sueño también se ha contado muchas veces a los hermanos y hermanas. Trabajando en una gran empresa. Los 2 trabajando duro juntos. Entonces esa persona dijo, renuncio. Entonces el gerente dijo, tú hazlo. Sigue trabajando. Él dijo, renuncio. Despedirme sería amarme. El gerente aún no lo había despedido. Y aún no se habían hecho los trámites de renuncia. Cuando él se fue por su cuenta. Entonces, el gerente le preguntó al hermano Sibo, ¿y tú? ¿Qué vas a hacer? Sibo dijo, yo me lo quedo. Este trabajo se quedó sin nadie que lo haga. Tengo que hacerlo yo. Ahora soy el único que hace este trabajo. Así que el hermano Sibo continuó quedándose. Después de quedarse, entró una llamada telefónica. El departamento de recursos humanos de la empresa llamó diciendo que el hermano Sibo fuera a registrarse. En el registro, se decía que una hermana llamada Juan Whiting le había dado un hijo al hermano Sibo. Y el nombre de esta hermana debía cambiarse para ser exactamente igual al del hermano Sibo. Después de que se cambió el nombre y regresó, es decir, después de regresar de registrarse, llegó a la empresa. El hijo del jefe vino muy alegremente a elogiar al hermano Sibo. Muy alegremente y con mucho amor hacia el hermano Sibo. Más tarde, el hijo del jefe le entregó la empresa a Sibo. Entonces, el significado de este sueño, los hermanos y hermanas lo saben. El significado de este sueño es que el jefe y el hijo del jefe son el Padre Celestial y el Señor. Y la persona que trabajaba con el hermano Sibo, no sabemos quién es. Tal vez alguien que no podemos conocer. Pero él no estuvo dispuesto a construir juntos el reino de Dios. O no estuvo dispuesto a trabajar juntos. Al final él lo perdió, y Sibo lo obtuvo. Y todos entendemos que hay muchos ejemplos de esto en la antigüedad, y también los hay en los tiempos modernos. Así que deberíamos imitar los buenos ejemplos. No digan. De todos modos, el Padre Celestial ya lo ha decidido. Lo obtendremos. ¿Cómo vamos a saber si el Padre Celestial nos ha elegido a nosotros? El Padre Celestial ha prometido que la gente lo obtenga. Es nuestra fe la que debe corresponder. Para que sepamos que realmente somos nosotros, así que no debemos actuar según nuestra propia voluntad, sino hacer la obra de Dios con todas nuestras fuerzas. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.